Vamos a empezar entonces con esta tier list, la primera de dos que veremos en los próximos días, en la que lo que estoy haciendo es evaluar cómo ha sido la agencia libre de cada uno de los equipos, en este caso de la conferencia oeste. Aquí no estoy teniendo en cuenta lo que espero de ellos de cara a la próxima temporada. Me da igual, puede ser un equipo que espero que aspire a ser el 1 del draft y ser un equipo terrible en récords o contenders. Aquí lo que estoy evaluando es qué equipo tenían cuando llegaron a la agencia libre, qué expectativas yo creo que tenía o qué objetivos esperaba que intentaran cumplir y cuál ha sido el resultado. O sea que aquí simplemente estamos comparando cómo llegaron y cómo han acabado independientemente de lo que pueda ser el producto en la próxima temporada, y de hecho seguramente haga una tier list con mis predicciones para cada equipo en breve también. Así que nada, vamos a empezar entonces, como decía, con los 15 equipos de la conferencia oeste, y los grupos que he hecho han sido excelente, buena, cumple expectativas, decepcionante o fracaso absoluto. Estas son las diferentes tiers de agencia libre. Tengo un equipo claro en el este para fracaso absoluto. La verdad es que en el oeste ni siquiera estoy seguro de si va a haber un equipo aquí, lo vamos a ver ahora, poco a poco. Pero vamos a empezar por orden. Utah. Como decía, aquí hay que tener en cuenta el contexto del equipo. Los Utah Jazz decidieron que su proyecto no funcionaba. En el momento que decides que tu proyecto no funciona y quieres empezar a mover fichas, ¿no? Lo lógico es librarte de tus malos contratos e intentar sacar valor por ellos. Los Utah Jazz han llegado a esta agencia libre y movieron a un jugador en Royce O'Neal, bueno, por cierto, pero un jugador en Royce O'Neal por un pick y libraron $10 millones de salario ahí. Un jugador útil para un equipo que quiere competir por un título o competir por playoffs a cambio de un pick. Bien, y tras eso movieron el contrato mastodóntico, o mastodónico, o no sé cómo se dice, pero bueno, el gigantesco contrato de Rudy Gobert, siendo un jugador de $30 millones, un jugador realmente bueno, un jugador que ayuda a ganar partidos, sobre todo en temporada regular, pero aún así un jugador con un contrato excesivo. Y movieron ese contrato a los Minnesota Timberwolves y a cambio sacaron 4 picks. Un jugador recién drafteado en Walker Kessler, que fue el pick 22. Y aún por encima sacaron a Leandro Bolmaro, que sí había sido un pick de primera ronda el año anterior y solo lleva un año en la NBA. A Jared Vanderbilt, que tiene valor. A Patrick Beverly, que tiene valor. A Malik Beasley, que si no le apuntara gente con escopetas probablemente tendría valor. Y aún es posible que muevan a Donovan Mitchell o no. Voy a poner lo que es la agencia libre de los Jazz en excelente. Si quieres reiniciar proyecto, no pueden ir mejor. Si mueven a Donovan Mitchell, además este año que controlan su pick, podrían ser un equipo de lotería, podrían hasta tener suerte y conseguir a Víctor Wembanyama, un jugador top en un draft muy potente. Se espera que este draft de 2023 sea muy potente. Danny Ainge ha decidido reconstruir, y si tu objetivo es reconstruir, no puedes empezar mejor. Moviendo un contrato de $40 millones de un jugador de 30 años y sacando el valor equivalente a 5 picks, jugadores que podrías mover, y teniendo todavía un All-Star de 25 años con muchísimo valor de intercambio en Donovan Mitchell, al que podría mover y sacar mucho más. Sí, para mí desde luego los Jazz han superado con creces las expectativas, y de hecho en cierto modo Danny Ainge ha roto el mercado porque ha sacado tanto por Rudy Gobert que ahora no estamos viendo intercambios de estrellas porque nadie está dispuesto a vender a su estrella por menos del valor de Rudy Gobert, y en cierto modo es comprensible. Vale, vamos a seguir con los New Orleans Pelicans. Los voy a poner en cumplir en expectativas porque tampoco es que hayan hecho nada. Le han pagado a Zion Williamson, lo han atado por un máximo. Y un motivo por el que no bajan a decepcionante es porque han conseguido un contrato con bastantes protecciones en torno a Zion Williamson. Le han pagado el máximo, cosa que era inevitable, pero lo han atado por 5 años, siendo el quinto año un año que no es opción del jugador, lo cual es un éxito rotundo para el equipo. Tienen protecciones por temas de salud, tienen ciertos criterios también de porcentaje de grasa corporal. En general es un contrato con bastantes protecciones para atar a un jugador que ha sido el pick número 1 del draft y que la única vez que jugó, el único año que jugó más o menos completo, fue un All-Star y un jugador increíble. Y aparte de eso, el equipo se ha redondeado, ha conseguido un jugador interesante con el pick número 8 en Dyson Daniels, y creo que han cumplido sus expectativas. Tampoco han hecho nada fuera de lo normal, por eso no los voy a poner en buena, pero lo han hecho bien los Pelicans. Aquí estoy teniendo en cuenta lo que querían hacer los equipos, no lo que querría hacer yo. Y estoy aclarando esto una vez más, porque vamos a hablar de los Portland Trail Blazers. Yo llevo mucho tiempo diciendo que Portland tiene que mover a Damian Lillard y empezar un proyecto nuevo. Y no han hecho eso. Lo que han hecho los Blazers ha sido seguir con su proyecto actual y mejorar en la medida de lo posible. Le han ofrecido una extensión monumental a Damian Lillard, que va a cobrar $122 millones dentro de 4 y 5 años, cuando sea un jugador de 37 años, cuando sea un base de 1,90 m de 37 años, y eso va a ser un problemón, pero bueno. Pero han extendido a Damian Lillard, le han pagado a Finney Simons 25 millones por año por los próximos 4 años, lo cual es una cifra un poco excesiva también. Le han pagado 70 millones a Nurkic,
por 4 años, lo cual es una cifra excesiva. En general han sobrepagado mucho, pero han sumado a Jerami Grant a un precio bastante bajo. Jerami Grant, habrá que ver si llega a un acuerdo de extensión ahora con el equipo, pero no fue caro. Han sumado a Gary Payton, han conseguido mucha defensa y el equipo es mejor de cara a la temporada regular. El objetivo de los Blazers era ser mejores y ser un equipo competitivo en playoffs, y en ese aspecto han cumplido con creces su objetivo y han hecho una buena agencia libre. Pero es que todos los contratos que han ofrecido han sido malos, en mi opinión, y por eso los voy a poner en decepcionantes. Exceptuando el contrato a Gary Payton, Nurkic está sobrepagado, Anthony Simons está sobrepagado por un agente libre restringido, la extensión de Damian Lillard es una aberración porque total estaba atado por muchos años. No los puedo poner por encima de esto. Entiendo que ellos han cumplido sus objetivos, pero sus objetivos los han cumplido de una manera bastante poco eficiente, digamos. A los Suns. Los voy a poner en decepcionante. No los voy a poner en fracaso absoluto porque es verdad que al final por lo menos no han hecho lo peor que podían hacer, que era permitir que Ayton se fuera a los Pacers sin no hacer absolutamente nada. Ha igualado el contrato y todavía conservan a Ayton. Conservan a Ayton enfadado porque no le han ofrecido una extensión que le podrían haber ofrecido el año pasado y le están pagando lo mismo que le hubieran pagado, pero enfadado. Han generado mal ambiente en el vestuario porque Ayton tuvo problemas con Monty Williams, con el entrenador. No han hecho prácticamente nada más porque han fichado a Josh Okogie y a Damian Lee, cosas así. O sea que la agencia libre de los Suns es decepcionante. No es un fracaso absoluto porque el equipo sigue siendo el mismo y es en consecuencia un equipo bueno. Y es verdad que han conseguido atar a Devin Booker con una extensión de contrato. Una extensión que además, si no me equivoco, no tiene opción del jugador en el último año. Cosa súper interesante, sobre todo porque Booker y Karl Anthony Towns tienen el mismo representante o la misma representante. Acaban de firmar ambos la misma extensión este verano y la de Karl Anthony Towns tiene una opción del jugador y la de Devin Booker no, lo cual es súper raro. Y eso es un mini plus para los Suns, pero con todo el drama de Ayton es imposible no ponerlos como muy alto aquí en decepcionante, porque es que no han hecho prácticamente nada bien y desde luego el equipo se ha quedado igual tirando un poco a peor cuando querían ganar un título y el año pasado acabaron fracasando en playoffs, ¿no? Vamos a seguir con un equipo como los Warriors. Los voy a poner en cumple expectativas. Estaba claro que no iban a pagarle a todo el mundo. Los Warriors son un equipo que está un poco en el limbo, es de los equipos más prematuros para este vídeo, porque todavía podríamos descubrir cosas como una extensión de Wiggins, una extensión de Jordan Poole, una extensión de Draymond Green, ¿no? Todos esos jugadores van a ser agentes libres en 2023. Y eso podría alterar mucho las cosas en función de si firman una extensión, de por cuánto firmen. Pero han perdido a Otto Porter, han perdido a Gary Payton y han sumado a Donte DiVincenzo por un poco menos de la mid-level. Han fichado a Ryan Rollins y como no le pagaron la mid-level completa a Donte DiVincenzo, han podido pagarle a Ryan Rollins por 3 años, cosa que no hicieron los Lakers con Lonnie Walker y por eso le pagaron a Max Christie la mínima del veterano por 2 años. Pero bueno, temas de los Lakers, ¿no? Han sumado ahora a JaMychal Green después de un buyout con los Thunder y es un refuerzo interesante para sustituir la pérdida de Bjelica y Otto Porter. Pero mentiría si dijera que al final los Warriors se han quedado más o menos como estaban. Pero teniendo en cuenta que es un equipo de campeonato, está muy bien. Simplemente no creo que hayan hecho nada excelente y desde luego tampoco han decepcionado. A ver cómo avanza el tema con tema de extensiones y demás. ¿Qué más? Mavericks. Lo de los Mavericks es raro. Son un equipo que el año pasado llegó a finales de conferencia. Tienen a Luka, lo cual ayuda mucho. Consiguieron a Christian Wood a un precio bastante irrisorio, lo cual refuerza todavía más el equipo. El pick 37 de Jaden Hardy y el ficharlo con un contrato de 3 años me gusta mucho. Jamal McGee, hay gente a la que no le gusta. Creo que el fichaje de Jamal McGee encaja mucho en este equipo y es un jugador que va a ser más útil que Dwight Powell. Y está cobrando unos 5 millones de dólares por año. No es para tanto por 3 años de contrato. La pérdida de Jalen Brunson es un problema. El tema es que llegó un momento en el que el precio que estaban ofreciendo los Knicks era tan alto que los Mavericks lo tenían difícil para pagar, ¿no? También es verdad que hace 6 meses los Mavericks le podrían haber ofrecido una extensión a Jalen Brunson del mismo dinero que le ofrecieron a Dorian Finney-Smith y Brunson hubiera accedido a ello. Lo ha dicho incluso en entrevistas y los Mavericks no quisieron hacerlo, lo cual es un error garrafal. Pero ni siquiera estoy seguro de si han mejorado porque han perdido a Jalen Brunson. Parecía evidente que lo iban a perder y el movimiento de Christian Wood más algún movimiento marginal que han hecho creo que es suficiente como mantenerlos aquí. Para mí está más en cumple expectativas tirando a decepcionante porque creo que Brunson es mejor que Christian Wood, pero voy a dejarlos en esta tier intermedia. Tampoco creo que haya sido un desastre total de agencia libre para la situación en la que se encontraban. Rockets. Con la agencia libre estamos teniendo en cuenta también el draft y si estamos teniendo en cuenta también el draft,
Voy a ponerlos en buena y pensar un poco en excelente. Llegaron a un acuerdo, un buyout con John Wall, cosa de esperar, se han ahorrado un poco de dinero, pero nada significativo. Creo que su draft fue muy bueno. Jabari Smith de 3, Tari Eason de 17, que ha tenido una pinta increíble en Summer League, y Titan Washington de 29, y bueno, si van alguna cosilla extra por ahí. En lo que respecta a sus fichajes, no recuerdo si han hecho nada, y de hecho, desde luego si han hecho nada, no ha sido nada significativo, pero creo que hicieron un draft excelente, una agencia libre en la que no ha hecho ningún movimiento importante, y aparte de mover a Christian Wood a un precio posiblemente un poco bajo, los voy a dejar en buena. Me ha gustado lo que han hecho, pero tampoco ha sido nada espectacular. No ha movido a Eric Gordon y al final solo queda un año más de contrato. El siguiente es no garantizado y sería interesante que lo movieran este año para dejar la decisión en manos del equipo que tenga Eric Gordon después, ¿no? El valor que han sacado por Christian Wood no es ninguna locura. Fue el pick 26 en jugadores irrelevantes. Pero bueno, ya solo por el draft los voy a dejar en buena. Vamos a dejar a los Lakers para el final, que son los Lakers. Minnesota. ¿Qué hago con Minnesota? Los Timberwolves pagaron muchísimo por los Utah Jazz. Obviamente, si tenemos en cuenta que los Jazz están excelentes, fundamentalmente por el intercambio de Rudy Gobert, podríamos poner aquí a Minnesota, pero no es real. Los Timberwolves querían ser un equipo más potente, querían ser un equipo afianzado en playoffs. El año pasado entraron en playoffs por segunda vez en 20 años, básicamente. Aparte del año con Jimmy Butler, no entraron en playoffs desde los últimos años de Kevin Garnett, o sea que ya ha pasado mucho. Han extendido a Karl Anthony Towns. Tienen a Anthony Edwards, que es un jugador espectacular y que va a seguir mejorando. El fichaje de Kyle Anderson me ha gustado por un par de años. Renovar a Taurean Prince ha estado bien. El intercambio fue excesivo, muy excesivo. Pero es verdad que han conservado gran parte de su núcleo, no han movido a Jaden McDaniels, han perdido sus picks, pero el equipo es bueno. Es un equipo que va a estar afianzado en playoffs probablemente. No me los imagino siendo un equipo de campeonato y creo que en eso se van a quedar cortos. Y creo que han pagado tanto por Rudy Gobert que me parece imposible ponerlos en buena, pero han cumplido las expectativas y desde luego si su objetivo era ser mejores, van a ser mejores. Los voy a dejar aquí. Creo que han pagado demasiado por Gobert, pero todo lo demás ha estado muy bien y el equipo es muy bueno. Así que voy a dejarlos en que cumplen expectativas. Sacramento. Buena, no tengo que pensarlo mucho. Ya he hablado mucho sobre la elección del draft de los Kings. Para mí, con ese pick número 4, la elección obvia era Jaden Ivey, porque creo que tiene un techo altísimo y a nivel de potencial era muy superior a Keegan Murray, que fue su pick número 4, ¿no? Y desde luego Jaden Ivey tenía mercado, porque no se paraba a hablar en el momento en el que los Pistons lo draftearon con el pick número 5 de que los Pistons estaban abrumados por las ofertas que estaban recibiendo, porque todos los equipos estaban llamando por Jaden Ivey, ¿no? O sea que Sacramento tenía opciones de caerse del draft y conseguir un jugador bueno, conseguir un pick más bajo y mejorar de una manera diferente y no dejar pasar a Jaden Ivey. Pero la realidad es que Keegan Murray va a ser bueno, encaja muy bien en el equipo y creo que tiene un techo más bajo, pero es alguien de impacto más inmediato y que va a ser un muy buen titular. O sea que no me encanta el pick de Sacramento, lo entiendo y puede salir bien. Y aparte del draft, los Sacramento Kings han tenido una agencia libre muy buena. El intercambio por Kevin Huerter a cambio de un pick protegido en el top 10 y jugadores de relleno ha sido muy bueno. El fichaje de Malik Monk ha estado muy bien. Creo que les falta un poquillo de profundidad de ala, pero ahora es un equipo joven, con bastantes jugadores con capacidad de tiro. Un ala pivot muy interesante en Keegan Murray que creo que encaja bien con Sabonis. De Aaron Fox, Kevin Huerter, Davion Mitchell, Malik Monk, Harrison Barnes. Los Sacramento Kings están mejor posicionados de lo que han estado muchos años para entrar en playoffs. El oeste es muy difícil y no lo tienen garantizado en absoluto, pero su objetivo era mejorar y han mejorado considerablemente y lo único que han pagado de valor a futuro es un pick protegido en el top 10 a los Atlanta Hawks. Ha cambiado un jugador bueno, atado por 4 años en Kevin Huerter. Perdieron a Donte DiVincenzo, al que habían cambiado por Marvin Bagley por nada, es verdad, pero si DiVincenzo no quería quedarse y el equipo es mejor, creo que Sacramento ha tenido una buena temporada, no una buena agencia libre. El único miedo es que Jaden Ivey acabe siendo un 6 veces All-Star y Keegan Murray un muy buen titular. Y en ese caso, a largo plazo, será una vez más una crítica a los Kings. Pero sí, no puedo ponerlos por debajo aquí. San Antonio Spurs. Los Spurs quieren a Wembanyama. Los Spurs quieren repetir lo que hicieron en su momento con Tim Duncan. Quieren ser el peor equipo de esta temporada. Y en ese caso los voy a poner en excelente, porque la realidad es: DeJounte Murray tenía solo 2 años de contrato por delante. No iba a poder firmar una extensión de contrato porque su contrato era muy bajo, cobró unos 16-17 millones de dólares. Y un tío que acaba de ser All-Star no va a firmar una extensión con un salario de unos 20 millones cuando puede firmar por 30 y algo como agente libre en 2024.
Aún por encima, después de intercambiarlo, Keegan Murray tuvo varias declaraciones negativas en Instagram, donde habló bastante mal de los Spurs, lo cual no es bueno tampoco para el equipo, o sea que se han librado de un elemento tóxico por ahí, y es probable que haya movido a DeJounte Murray en el momento de más valor. El retorno no me ha encantado en el sentido de que no han conseguido ningún jugador interesante, han conseguido a Danilo Gallinari al que han cortado, pero han conseguido 3 picks muy poco protegidos, en algunos casos sin protecciones, muy a futuro de los Atlanta Hawks, con lo que podrían ser picks valiosos. El pick de los Hornets no va a ser muy bueno, el que han conseguido ahora, pero básicamente han soltado a su mejor jugador, el jugador que les ganaba partidos a cambio de picks a futuro, y ahora tienen un equipo lleno de bebés, de jugadores jóvenes que no te van a ganar partidos, con el que tanquear, desarrollar a esos jugadores, darle minutos a jugadores que draftearon este año, Malachi Branham, Jeremy Sohan, Blake Wesley, jugadores que no van a ganar partidos, Josh Primo incluso, que fue su pick de primera ronda del año pasado. Y en medio de todo esto, también ha extendido a Keldon Johnson con un contrato bastante adecuado. Falta ver qué hace con Jakob Poeltl, al que solo le queda un año de contrato, tal vez lo muevan también. Pero eso, el objetivo de los Spurs es ser el peor equipo de la liga y creo que lo van a ser. A ver si luego consigue a Víctor Wembanyama o no, pero sí, con relación a lo que querían hacer en agencia libre, San Antonio lo ha hecho muy bien, ¿no? Seguimos con los Thunder. Los Thunder han tenido una agencia libre muy de Oklahoma, drafear, y aparte de eso comerse algún contrato malo, en este caso el de Michael Green, al que luego cortaron, y poco más, pero creo que el draft de Oklahoma ha estado muy bien. Jalen Williams, el pick número 12 del draft, ha tenido muy buena pinta. Chet Holmgren, a mí me parece el jugador con más talento del draft de 2022. A ver qué pasa con Ousmane Dieng, es un proyectazo en el pick número 11 que puede seguir bien o mal, pero un jugador de ala que puede ser interesante. Jalen Williams, el otro, el pick 34, es un jugador que puede ser interesante como small ball 5 junto a Chet Holmgren de 4, porque es un muy buen defensor y un pasador inteligente, interesante. Los voy a poner en buena. Un poco igual que los Rockets. En cierto modo, Oklahoma solo ha hecho draft, pero su draft ha estado muy bien. Vale, Memphis. ¿Qué hago con Memphis? Memphis ha soltado a DeAnthony Melton y a Kyle Anderson y básicamente han reseteado un poco la rueda de prospectos, ¿no? Han renovado por solo un par de años a Tyus Jones, su base suplente, un jugador muy importante para ellos porque cuando Ja Morant se pierde partidos, Tyus Jones hace muy bien el relevo y sin él el equipo seguramente sufriría más en las ausencias de Ja Morant. Tiene lesionado a Jaren Jackson Jr., pero eso no tiene que ver con la agencia libre, ¿no? Y en el draft básicamente han ido por jugadores de su estilo. Kennedy Chandler parece un relevo generacional total para Tyus Jones para dentro de un par de años. Con Jalen Arabia y... se me acaba de olvidar el nombre de su pick 23, pero el jugador David Roddy. Con David Roddy han ido por, bueno, jugadores que le encantan a Memphis, ¿no? Pero siento que básicamente es eso. Han intentado alargar un poco el tiempo antes de empezar a pagar más dinero. Porque en cierto modo Jake Arabia es una especie de Kyle Anderson. A ver qué pasa con David Roddy. El equipo no ha mejorado. De cara a esta temporada no ha mejorado. La mejora que van a tener será orgánica de sus jugadores jóvenes, pero han básicamente cambiado a veteranos buenos que les están ayudando por jugadores de draft que esperan que les ayuden. Pero han firmado una extensión con Ja Morant en la que el quinto año tampoco es opción del jugador, igual que pasó con Zion Williamson, lo cual es un éxito rotundo porque Ja Morant ni siquiera tiene dudas de lesiones, al menos no al nivel de Zion Williamson en absoluto, y acaba de ser un jugador del NBA. Y eso es muy positivo para Memphis. Pero creo que los voy a poner en decepcionante, porque estamos hablando de un equipo que el año pasado fue el segundo del oeste, que llegó a semifinales de conferencia, que tiene aspiraciones de mejorar, y en cierto modo parece que está preparando el terreno para intentar mejorar, pero no ha hecho tampoco mucho. No, pero no los voy a poner en decepcionante. Han cumplido expectativas. No han hecho mucho, no lo han hecho mal. Han tomado una decisión curiosa, pero también entiendo que Memphis confía muchísimo en su capacidad de identificación de talento en el draft, porque lo han hecho muy bien en los últimos años. Y están, eso, probando suerte una vez más con Jake Larabia y jugadores así. Pero sí, bueno, vamos a ponerlos en que cumplen expectativas. Es un poco decepcionante con respecto a lo que esperaba de ellos después de lo bien que lo han hecho esta temporada. Pero bueno, no los puedo poner por debajo de esto. Vale, ¿qué hago con los Lakers? Los Lakers aprendieron la lección, en el sentido de que el año pasado todo lo que hicieron fue ir a por veteranos de 35 años para arriba prácticamente, y este año han tomado la otra ruta, ¿no? Han ido por jugadores más jóvenes, no tan jóvenes tampoco, pero Lonnie Walker, Damian Jones, Thomas Bryant, y han conseguido jugadores buenos a nivel de producción en relación al precio que han pagado, jugadores por la mínima del veterano mejores que eso. Gastar la mid-level completa en Lonnie Walker me parece un error por precisamente lo que decía antes cuando hablaba de los Warriors.
Los Warriors no gastaron la mid-level completa en Donte DiVincenzo porque querían dedicar $1 millón para pagarle a Ryan Rollins y poder ofrecerle un contrato de 3 años. Los Lakers pagaron un par de picks de segunda ronda para conseguir el pick 35 para draftear a Max Christie, un jugador que es un proyecto, y en vez de tomar esa ruta con Lonnie Walker, le pagaron a Lonnie Walker la mid-level completa y le ofrecieron a Max Christie un contrato de 2 años, con lo que Max Christie va a seguir siendo un bebé cuando llegue a esa agencia libre. Y a ver, a lo mejor eso es bueno porque no ha mejorado suficiente y consiguen atarlo barato a largo plazo, pero al final están básicamente cediendo control sobre un jugador antes de tiempo y eso podría estar mal. Pero bueno, creo que en general la agencia libre de los Lakers este año ha sido mejor que la anterior, no ha sido buena. No han solucionado el problema de Russell Westbrook, que es un problema muy difícil de solucionar. Pero creo que no los voy a poner en decepcionante, porque es que no podían hacer mucho más. Un equipo que no estuvo en playoffs el año pasado, no es un mercado atractivo, aunque sea Los Ángeles este año, en comparación con Golden State, con los Clippers incluso. No es buena, no es una agencia libre buena, pero personalmente no estoy tan decepcionado con los Lakers como podría haber estado, y desde luego no tanto como lo estaba el año pasado cuando tomaron esa ruta tan rara, ¿no? Y venga, vamos a acabar con... Bueno, vamos a seguir con el otro equipo de Los Ángeles, precisamente en los Clippers. Los Clippers son raros. Aquí voy a tener en cuenta la agencia libre, olvidándome un poco de que intercambiaron por Norman Powell y Robert Covington. No. Los intercambios que hicieron los Clippers en medio de la temporada por Robert Covington y Norman Powell eran para esta agencia libre, así que en cierto modo los voy a tener un poco en cuenta, porque tampoco es algo que hayamos visto en ningún otro caso aquí, como mucho si tuviéramos en cuenta Sabonis para Sacramento, pero bueno. Los Clippers le pagaron de más a Nico Batum, pero tienen un tío al mando en Steve Ballmer al que le sobra el dinero. Reestructuraron el contrato de Subats, que tenía solo un año de contrato restante por unos 7 millones. Rechazaron ese año de contrato y le ofrecieron 11 millones por año durante 3 años. Eso es una sobrada del dueño de Steve Ballmer total, porque es que es una diferencia salarial enorme a nivel de impuesto de lujo, y le dio igual. Le pagaron otra vez un poco más de la mid-level a Robert Covington por 2 años. Como decía, gastaron dinero en Batum. Consiguieron a John Wall por 2 años de contrato por la mid-level completa de equipo sobre impuesto de lujo, unos 6,5 millones de dólares. Y el segundo año es opción del equipo, lo cual me parece también una victoria total, porque si John Wall sale bien, lo tienes muy barato el año siguiente, y si sale mal, lo pierdes. Y como decía en mi vídeo de hace unos días, los Clippers para mí son uno de los mejores equipos de la NBA. Todo dependerá de cómo vuelva Kawhi, de cómo se mantenga de sano Paul George, que siempre tiene problemas en el hombro. Pero creo que, exceptuando la pérdida de Isaiah Hartenstein, que no podían solucionar, porque a Hartenstein solo podían ofrecerle un 20% más de la mínima del veterano y su mid-level estaba dedicado a John Wall, que era lógico. Su agencia libre ha sido, para mí, excelente, ni siquiera buena, excelente, porque estamos teniendo en cuenta eso. El contrato de Covington, básicamente han ganado profundidad por todos lados y es una agencia libre a base de talonario, desde luego, pero Steve Ballmer ha accedido a pagar todo lo necesario para tener un equipo con consistencia, con continuidad y un equipo muy profundo. Y los Clippers se han posicionado para ser una vez más contenders. Un contender que ha decepcionado en los últimos años, lo cual hace que probablemente no nos fiemos mucho de ellos, pero su agencia libre ha sido excelente. Y para mí, en el caso de los Nuggets, es como mínimo buena, y voy a valorar ahora si excelente. He dicho ya varias veces que para mí los Nuggets son un equipo que ha pasado muy desapercibido. Monte Morris es muy bueno. Monte Morris es menos necesario cuando vuelve Jamal Murray y cuando esperas que Bones Highland haga una buena labor y por encima consigue 6 Smith, que puede hacer un poquillo el parche. Will Barton es bueno, no es importante para un equipo tan bueno en ataque tener un jugador como Will Barton, que suma en ataque pero es malo en defensa y que requiere minutos porque lleva tiempo en el equipo y está establecido. O sea que ese cambio de Will Barton y Monte Morris por Kentavious Caldwell-Pope y Smith para mí fue muy lógico. KCP me encanta en Denver, me parece un jugador ideal para ponerlo de escolta en ese equipo. Los Nuggets necesitaban defensa y lo han conseguido con Kentavious Caldwell-Pope. Dedicaron gran parte de su mid-level o su mid-level completa de equipo sobre el impuesto de lujo a Bruce Brown. Su draft fue muy interesante también porque creo que Christian Brown con el pick 21 es un jugador que aporta muchísima versatilidad posicional como 3&D, capaz de jugar 2, 3, incluso a veces de 4. Es un chaval joven, jugó mucho en la universidad, es verdad, pero no esperaría mucho de él este año. Pero aún así, a largo plazo puede que Christian Brown salga muy bien y tal vez este año pueda aportar 10 minutillos. Y ese pick 30 de Peyton Watson es un proyectazo total. Puede salir mal, desde luego, pero para el pick 30 podría ser un valor excelente, porque es uno de esos jugadores que tiene las herramientas para ser bueno. Habrá que ver si consigue hacerlas funcionar o no. Pero Denver ahora mismo se ha posicionado de maravilla. El año pasado su agencia libre fue rara. No tenía a Jamal Murray, le pagaron a Michael Porter Jr. un precio excesivo y no hicieron tampoco unos refuerzos increíbles. Para mí este año ha sido todo lo contrario. El equipo ha continuado con
un equipo al final de élite a nivel ofensivo y han conseguido parchear las cosas que tenían que parchear. No, para mí ha sido excelente. No, yo no hubiera querido más por parte de los Denver Nuggets y me parece uno de los equipos que mejor ha operado en esta agencia libre y que se han posicionado de maravilla. Ahora todo dependerá de la salud de los dos jugadores que vuelen, ¿no? Pero si vuelven bien, los Nuggets van a ser un equipo top en la conferencia oeste y no lo iban a ser si hubieran seguido con la misma dinámica, hubieran sido un equipo bueno, pero con problemas defensivos que puede que hayan solventado de cara a la agencia, a los playoffs. Tiene un agujero en la posición de center suplente, pero al final, en los momentos que importa, Nikola Jokic va a jugar 40 minutos, así que no es tan importante. Así que sí, esta ha sido mi tier list evaluando lo que yo creo que esperaba un equipo, o las que eran para mí las expectativas de un equipo de cara a la agencia libre y cómo creo que han solventado o salido de esta agencia libre. Y he dejado en excelente a los Utah Jazz, que querían tanquear y han tanqueado de maravilla. Lo mismo para los San Antonio Spurs. Y también a los Clippers y a los Nuggets, que creo que han mejorado muchísimo en esta agencia libre. He dejado en buena a los Rockets y a los Thunder, porque han tenido un draft excelente. Y a los Kings, porque creo que, exceptuando esa decisión un poco cuestionable de Jaden Ivey, el pick de Keegan Murray es bueno y su agencia libre en general ha sido muy buena. Y para mí cumplen expectativas los Pelicans, los Warriors, los Mavericks, que balancean un poco la pérdida de Jalen Brunson con bastantes movimientos interesantes por otro lado. Los Timberwolves, que balancean el haber pagado muchísimo por Gobert, teniendo un equipo muy competitivo. Los Grizzlies, los Lakers. Y para mí han sido un poco decepcionantes los Blazers, que sí que son mejores y son un equipo más competitivo este año, pero para mí no son contenders y han sobrepagado por absolutamente todo el mundo. Y los Suns, que podrían haber sido aún peores, pero no han hecho gran cosa. Y nada, con esto hemos finalizado mi evaluación de la agencia libre o de los objetivos de la agencia libre de todos los equipos de la conferencia oeste. Y en unos días tendremos la tier list de los equipos del este. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.